Mapa Teatro es una fundación que cumplió 30 años, pero sobre todo no es el tema de la fundación, sino como un proyecto artístico transdisciplinar. Nuestro primer montaje está muy vinculado es casi que la síntesis de los problemas que abordaríamos a lo largo de 30 años, que son las relaciones entre la música o el sonido, la voz, el gesto y bueno, por supuesto la literatura. Y fue un cuento de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada, y nosotros hicimos una transposición escénica de ese cuento y que se apoyó sobre todo como en la parte gestual. Suprimimos todos los textos literales, hicimos una transposición a la escena a través de lo gestual y la música. Hemos abordado en estos años todos los problemas y las relaciones del sonido, de la música, también de la voz, por supuesto de la voz. Y eso es un poquito como el resumen del comienzo hasta el final de las preocupaciones de Mapa Teatro. Y yo diría que eso se refleja en todos los tipos de formato en los que se ha trabajado. Se han hecho piezas radiofónicas, se han hecho obras de teatro un poco más, no digamos clásicas, sino formalmente inscritas en el teatro. Se han hecho instalaciones, videoinstalaciones, se han hecho obras más hacia lo musical también, en muchos registros de lo que abarca lo musical, desde música muy popular hasta música clásica, con unas influencias muy grandes no solo de la música, sino de la forma de trabajar la voz, de la forma de relacionar la música con la imagen, con el video. Entonces siempre es un diálogo entre disciplinas. Vamos a hablar un poquito del campo de la ópera, porque tal vez es como el lenguaje más difícil, pero también el más estimulante artísticamente, porque ahí también el problema de la voz se plantea de otra manera. No solamente estar cuando nosotros hacemos un montaje teatral quiero decir que tiene teatralidad o performatividad, no necesariamente la puesta en escena de una obra de teatro. Pensamos que el actor o el performer o el ejecutante tiene que tener un registro emocional acertado, y ese es lo que su voz es el resultado de esa tensión emocional. No es ni una impostación, ni la educación de una voz, ni representar una emoción. Entonces, para nosotros casi que podemos en los ensayos casi que podemos con los ojos cerrados ver la puesta en escena, hacer un ensayo, porque es a través de la voz donde podemos detectar como la tensión o los bloqueos o las libertades. Es un registro muy interesante en el campo de la teatralidad o del teatro. Hay una cosa que es muy interesante también y que hemos podido como explorar a lo largo de estos 30 años, es esa relación. Cuando uno trabaja, nosotros no trabajamos con unas puestas en escena ni tradicionales, el texto para nosotros es un material. Entonces, cuando uno trabaja con la literatura o con un texto teatral o con una literatura de teatro, en el sentido que es también sonido, que la palabra también es sonido, no solo sentido, sino también sonido, rápidamente entras al campo de la música, del sonido, de la musicalidad de la lengua, del idioma o de la frase. Entonces yo creo que siempre como que para nosotros ha sido como capital, y yo creo que
Es mucho más pertinente para nosotros estar presentes en esta tercera edición de la revista que aborda la música más que las mujeres y el teatro, porque somos mujeres que hacen teatro también, pero nos sentimos mucho más como Mapa Teatro, mucho más como interpelados en ese problema que pone la inclusión de la música, la inclusión de un diseño sonoro, porque nos vamos incluso más allá de lo musical únicamente, llevando a la construcción de atmósfera. Entonces, lo que te decía es que vamos más allá de lo musical y nos estamos englobando en todo un universo sonoro que se vuelve una experiencia para el espectador y que le lleva una información que es mucho más directa hacia lo emocional y hacia una construcción de transmisión de lo que se quiere decir en un nivel que el texto solamente podría hacerlo de una manera más unívoca. Entonces los cantantes, que son todos cantantes internacionales, europeos, cantaron una ópera en español del mito de Orfeo, que tiene unas características novedosas, en este caso la aparición de un personaje que es Aristeo, el de las abejas, el apicultor, que sedujo a Eurídice, y a causa de esa seducción Eurídice huyó y fue por esa huida que una serpiente la picó. O sea, es una real, eso está en Ovidio, pero es una aproximación al mito desde otro ángulo, con otros mitos. Y ahí, por ejemplo, la escritura, eso puede ser una cosa muy linda que lo investigues. La escritura del libreto fue divina, porque fue un poema que escribió Hugo Chaparro Valderrama con una delicadeza, oyendo la música. Entonces nosotros recibíamos la música durante muchos meses, estuvimos trabajando en distancia con la directora musical, que nos enviaba las composiciones, los arreglos que ella hizo, porque un arreglo completamente realizado por ella, y él escribía, y después al final poner en escena, en escena es amplificar, dejar escuchar, ¿no? Porque poner en escena no es solamente ilustrar, y es lo último que nos interesa, sino es poner las condiciones para físicas para que el cuerpo del espectador escuche y el cuerpo del cantante. Justamente procuramos de desafectar todo ese concepto de personaje, de representación, de ilustración, porque la ópera puede ser, así como es de hermosa, puede ser de empalagosa, y los cantantes de ópera, así como pueden ser de fuertes y de conmovedores, pueden ser horriblemente mentirosos y farsantes. No, y puede haber una dislocación entre el trabajo que hacen con la voz y la imagen que transmiten. Exacto. Con el cuerpo, porque puede ser un cantante sublime que pero canta así y que no se permite o no siente que su preparación ya lo ha formateado para que no le permita una libertad, ya está tan centrado en la voz que su cuerpo desaparece de alguna manera. Entonces es todo el trabajo que hay que hacer de conciencia y de presencia en el escenario, de relación del uno con el otro, de saber que no es solo la voz lo que ellos están transmitiendo en un escenario. Algunos de los cantantes protagonistas son una chilena y un argentino, entonces tenían también una sensibilidad a otro tipo de música y no solamente la música antigua, y esto nos permitía como también hacer una forma de revisitar cómo nos llega a nosotros la música, claro, y la marimba, cómo vuelve hacia nosotros y cómo se interpreta y cómo se devuelve la música. Exacto, ahí está un poquito todos los conceptos. El cantante, el protagonista de esa ópera es un argentino de origen popular, pues de música popular. De música popular, folclórica, cantante de la calle. Cantante incluso. De la calle, ciego, invidente.